Muy buenas noches, mi nombre es Armando Moreno Santillán, soy médico ginecobstetra, egresado del Hospital de Ginecobstetricia número 4, Luis Castelazo Ayala, del Instituto Mexicano del Seguro Social, profesor de posgrado en el área de obstetricia, particularmente de operatoria obstétrica, miembro del comité editorial de la revista de Ginecología y Obstetricia de México y coordinador de las guías de práctica clínica en el área de ginecobstetricia por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es un gusto poder compartir con ustedes. Yo sé que no son las circunstancias que hubiéramos deseado, sin embargo, es muy importante que podamos compartir, que podamos discutir, dialogar y que se lleve a cabo las actividades académicas docentes a pesar de las circunstancias de la pandemia. Y bueno, es por esto que vamos a hablar sobre sepsis y choque séptico en el embarazo y puerperio. El objetivo de la presente charla es el de presentar las actualidades de concepto, diagnóstico y manejo de la sepsis y choque séptico que se presenta en el embarazo y en el puerperio, para lo cual vamos a presentar diferentes documentos, la actualización de estos inclusive, como por ejemplo la última, el último consenso internacional sobre definiciones de sepsis y choque séptico, el concepto Sepsis 3, la guía de sobreviviendo a la sepsis, la última con la actualización del 2016, algunas clínicas de Norteamérica referentes al manejo de la sepsis en la paciente obstétrica y por supuesto nuestra guía de práctica clínica de sepsis materna, la cual tuve la oportunidad de coordinar y también ser autor de la misma y que cambiamos el nombre respecto a la guía anterior y en lugar de sepsis puerperal le pusimos como nombre prevención, diagnóstico y tratamiento de la sepsis materna. A manera de generalidades, considero importante mencionar como antecedente a Sigmund Sische Breitbart, el cual fue el hombre más fuerte del mundo en los años 20 del siglo pasado. Él era de origen de Europa del Este, un hombre que fue el que primero que empezó a hacer las suertes de arrastrar objetos pesados con la boca, de cargar grandes objetos, y pues se consideraba el hombre más fuerte del mundo. Sin embargo, 5 años después de dicho nombramiento, después de dicho título, se cree que haciendo una de sus suertes tiene una punción involuntaria con un objeto contaminado y es a partir de ahí que desarrolla una infección, sepsis, el choque y la muerte. De modo tal que no deja de ser paradójico como el hombre más fuerte del mundo de aquella época, el más grande, más fuerte, más poderoso, fue vencido por un organismo microscópico, ¿no? Entonces es una anécdota que nos replantea y que nos hace entender la importancia del diagnóstico oportuno y del manejo de los agentes infecciosos y sus potenciales complicaciones. Es por eso que también es importante mencionar algunos aspectos epidemiológicos. Vean ustedes como en los Estados Unidos de Norteamérica, más de 1.5 millones de casos por año de casos con sepsis y con un aumento anual esperado del 1.5%, lo cual se traduce en 250,000 muertes anuales, es decir, uno de cada tres pacientes hospitalizados, con un costo promedio de atención de $22,000 por enfermo, lo que se traduce en un costo anual de 16 billones de dólares. En México, las estadísticas, como siempre lo hemos conocido, pues no son tan, tan recientes o actualizadas, pero vean ustedes este reporte del doctor Carrillo Esper, en donde establece que la sepsis representa el 28% de los ingresos de las unidades de cuidados intensivos y una mortalidad hasta el 30%. Y él es de los pocos autores nacionales que establece un costo de atención. Él calcula
que el costo promedio por paciente en instituciones públicas asciende a 600,000 pesos y en instituciones de índole privado casi 2 millones de pesos. Esto en el 2009, ¿no? Lo cual representa una inversión para la época de más de 9.769 millones de pesos por año en la atención de la sepsis y sus complicaciones. Algunos otros aspectos interesantes es que la incidencia ya particularmente de la sepsis en el embarazo es de 7.1 por cada 1.000 mujeres embarazadas, lo cual aparentemente es algo bajo. Sin embargo, las repercusiones del mismo es en donde vamos a encontrar la relevancia del tema. Vean ustedes cómo el choque séptico durante la gestación se presenta en 10 de cada 100,000 nacimientos y sin embargo es una de las principales causas de muerte materna en el mundo. A nivel mundial, a nivel global, se estima que es de 29 casos por cada 100,000 embarazadas. Según la OMS, bueno, como todos conocemos, representa una de las tres causas más importantes de muerte desde el punto de vista clásico, aunque ahora esta triada se ha visto trastocada por el COVID. Sin embargo, históricamente la sepsis ha sido una de las, siempre ha estado a la cabeza entre las tres primeras causas de muerte materna. Es importante actualizar las definiciones de sepsis, choque séptico y empezar a desterrar los conceptos previos que teníamos, como de sepsis puerperal. Pero bueno, previo a esto es importante mencionar algunos antecedentes históricos, como de que, bueno, esto antes de 1991, el concepto de sepsis y más sepsis y embarazo eran términos confusos, ¿no? Pero particularmente hablando de la sepsis, se empleaban diferentes adjetivos, ¿no? Como infección, sepsis, septicemia, bacteremia, y todo esto se utilizaba de modo indistinto, ¿no? Como si fueran sinónimos. Posteriormente se genera, se congrega, ¿no? El primer congreso, el primer consenso del Colegio Americano de Tórax y la Sociedad de Medicina Crítica de Estados Unidos, lo cual representa un gran esfuerzo en donde se agrupan 29 sociedades especializadas, en donde en el año de 1992 se establece la campaña global para la supervivencia de la sepsis, conocida en inglés como el Surviving Sepsis Campaign. Este documento fue el primero de diferentes actualizaciones posteriores, en el 92, en el 2004, 2008, 2012, en donde se fueron actualizando mediante consensos de expertos diagnósticos y pautas terapéuticas de la sepsis. El último consenso fue en el año 2016, en donde se establece, junto con la Sociedad Europea de Medicina Crítica y la Sociedad de Medicina Crítica de Estados Unidos, diferentes cambios y actualizaciones, particularmente definiciones y posturas de manejo de la sepsis en general y también tomando un apartado referente a la sepsis durante la gestación. Hay un documento también muy importante que es fundamental recalcar, que es el Sepsis 3. Es un documento pues, que trata de simplificar la nomenclatura referente al proceso infeccioso y sus complicaciones, y es a partir de este documento que se descarta el concepto de una idea muy arraigada, ¿no? Que todos nosotros durante nuestra etapa de estudiantes, internos, inclusive residentes, estuvimos muy en contacto con el concepto de SIRS, ¿no? Que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y sepsis grave. Sin embargo, estas dos ideas, estos dos conceptos ya se han descartado, ya se han desterrado y es importante ya no volverlos a emplear. Y estas nuevas definiciones de la sepsis se fundamentan en las manifestaciones clínicas y ya le restan o tienden a restar la importancia a los resultados del laboratorio. De modo tal que en la actualidad deberíamos de emplear fundamentalmente solamente estos dos conceptos, ¿no? El concepto de sepsis, que es como tal la disfunción orgánica que pone en riesgo la vida, y esta es causada por una respuesta alterada o desequilibrada del huésped ante la infección, y su complicación, que es el choque séptico, que se define
como un tipo de sepsis en el cual se presentan alteraciones circulatorias y metabólicas que van a aumentar el riesgo de muerte. Y ya entrando específicamente en el tema de sepsis en obstetricia, es, creo, fundamental establecer o recordar la postura de la OMS ante dicha patología y que se define como que la sepsis en obstetricia o la sepsis maternal es una condición que pone en riesgo la vida de la madre y el feto y que se caracteriza por una disfunción orgánica secundaria a una infección durante el embarazo, parto o puerperio. Como ustedes se pueden dar cuenta, la misma Organización Mundial de la Salud nos pide en este statement of maternal sepsis, nos pide evitar ya los términos de infección maternal, sepsis puerperal, que desde mi punto de vista está muy arraigado en nuestro medio, sepsis posparto y fiebre puerperal. Respecto a la etiología y los factores del riesgo de la sepsis maternal o sepsis en obstetricia, bueno, pues es el resultado, o se considera que es el resultado, de diferentes condiciones obstétricas y no obstétricas y la interacción entre estas. Las más frecuentes, pues es la pielonefritis, la neumonía, la coriamnioitis, la endometritis, el aborto séptico y la infección de herida quirúrgica. Respecto a los agentes infecciosos más frecuentemente presentes en la sepsis maternal, al igual que en los procesos sépticos de la población general, Escherichia coli está a la cabeza, seguido por bacteroides, Clostridium, Klebsiella y Pseudomonas. Y los factores de riesgo tampoco son muy diferentes a la población general, ¿no? Es decir, la presencia de obesidad, diabetes, anemia, infecciones genitales, el antecedente de amniocentesis o la ruptura de membranas, son factores que nos van a predisponer a que se presente la sepsis maternal u obstétrica durante el embarazo, parto o puerperio. Para establecer el diagnóstico de sepsis, deberíamos de implementar la aplicación en nuestros centros hospitalarios de la escala abreviada de SOFA, también conocida como Quick SOFA, la cual se aplica o se debería aplicar a toda paciente durante el embarazo, parto o puerperio que ingresa con una infección de cualquier sitio y asociado a 2 o 3 de las siguientes variables: presión arterial sistólica menor de 100 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria igual o mayor de 22 respiraciones por minuto o alteraciones en el estado mental. Esto nos implica una alta sospecha de sepsis, lo cual nos obliga a hospitalizar a la paciente, de preferencia en algún área crítica, y entonces sí, ahora aplicar la escala completa, la escala de SOFA, la cual, como ustedes pueden ver, da un puntaje específico del 1 al 4 a cada una de las siguientes variables: la respiración, la proporción entre la PaO2 y la FiO2, el nivel de plaquetas, de bilirrubinas, la presencia o no de hipotensión, la escala de Glasgow y los niveles de creatinina sérica. Al aplicar esta escala, recordemos que un puntaje superior o igual a 2 ya prácticamente nos está estableciendo el diagnóstico de sepsis maternal. Y para establecer el diagnóstico de choque séptico, pues igualmente hay que recordar que se ha redefinido como un tipo de sepsis, una complicación en la sepsis en la cual se presentan alteraciones circulatorias y metabólicas, y que su diagnóstico se establece ante la necesidad de administrar vasopresores para mantener una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio, o un lactato sérico mayor de 18 miligramos sobre decilitros, todo esto en ausencia de hipovolemia. Y creo yo que es fundamental establecer que ninguna de estas definiciones o redefiniciones ha sido validada para la mujer durante el embarazo o puerperio. Entonces es muy importante establecer criterios o tomar en cuenta que estos criterios no nos van a ser de mucha utilidad durante el embarazo,
Pues porque no toman en cuenta los cambios fisiológicos durante el mismo. Estos valores que hemos presentado, pues digamos que se pueden sobreponer ante los de una paciente inclusive con un embarazo sano, ¿no? Durante un trabajo de parto puerperio. Puede tener leucocitosis, inclusive puede tener taquicardia, taquipnea, fiebre, ¿no? Motivo por el cual establecer el diagnóstico de sepsis durante el embarazo es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos los obstetras, para lo cual la OMS pues intenta ayudarnos simplificándonos los criterios diagnósticos y nos dice que ante la presencia de una paciente gestante o puérpera con infección confirmada y datos clínicos de disfunción orgánica, pues para la OMS esto debe ser suficiente para establecer el diagnóstico de sepsis maternal o sepsis en obstetricia. Los principales síntomas, los principales signos asociados a esta patología, pues es la presencia de irritabilidad uterina, hipersensibilidad, dolor a la palpación superficial, la presencia de secreción vaginal purulenta, fiebre, taquipnea, taquicardia y puede haber también repercusión en las pruebas de bienestar fetal. Ante cualquiera de estos signos, síntomas, ante la alta presunción de sepsis maternal, tenemos que activar el equipo de respuesta inmediata para que se puedan aplicar de modo oportuno los principios de manejo y diagnóstico basados en la mejor evidencia disponible, por supuesto en la coordinación con un equipo multidisciplinario. Respecto a las pautas terapéuticas de la sepsis en obstetricia, consideramos que algo que es fundamental es la detección e intervención temprana. Entre más temprano se diagnostica y se empieza el manejo, el pronóstico de la paciente y su hijo es dramáticamente mejor. Para lo cual se deben considerar las siguientes pautas. Por supuesto, nunca perder de vista la vigilancia materno-fetal, mantener la perfusión tisular. Es esencial el inicio oportuno del antibiótico, es decir, no esperarse, por supuesto, el resultado del cultivo con antibiograma y limitar las acciones que puedan ser deleterias referente a la disfunción orgánica. El tiempo es vital, motivo por el cual se establece que en las primeras 3 horas de ingresada la paciente con alta sospecha o con diagnóstico establecido de sepsis en obstetricia, se deben de obtener estudios de laboratorio, de ser posible también solicitar ácido láctico y cultivos. Recalcamos, esto no debe ser un obstáculo para no iniciar la antibioticoterapia ante la sospecha de sepsis. Se deben también de administrar soluciones cristalinas intravenosas y, como comentábamos, iniciar la antibioticoterapia de amplio espectro. Es fundamental también vigilar la presión arterial media y la saturación de oxígeno, la cuantificación de la uresis, valorar la aplicación de vasopresores en este momento y no perder la monitorización fetal. Particularmente hablando de la etapa de reanimación, la etapa de terapia hídrica, es esencial mantener la presión venosa central y revertir la hipoperfusión tisular mediante la administración de soluciones cristaloides a un ritmo de 30 mililitros por kilogramo de peso en las primeras 3 horas con el objetivo de mantener una presión arterial media igual o mayor de 65 milímetros de mercurio. Como comentábamos, es fundamental el inicio oportuno de un esquema antibiótico, el cual idealmente deberá establecerse en la primera hora de establecido el diagnóstico, tomando en cuenta que entre más tiempo se retrase esta administración, pues habrá aumento del riesgo de mortalidad. Motivo por el cual se debe de iniciar la administración de antibióticos empíricos combinados con una duración de 7 a 10 días. La pauta recomendada es un triple esquema antibiótico de gentamicina, clindamicina y penicilina, y en caso de no contar con este esquema o presencia de alergias, se puede alternar con vancomicina y asociado con piperacillina con tazobactam. Respecto al uso de vasopresores, estos están indicados en caso de hipotensión arterial persistente y están enfocados a restaurar y mantener la presión arterial media igual o mayor de 65 milímetros de mercurio.
Dentro de la gama de vasopresores, la primera elección es la norepinefrina y el fármaco de segunda elección, la epinefrina. Mucho se ha hablado y se seguirá hablando sobre esta controversia del uso o no de corticosteroides. Diferentes estudios han demostrado que no hay un efecto benéfico en la disminución de la mortalidad del uso de corticosteroides en los primeros 28 días. Sin embargo, sí se ha observado que el uso de dosis bajas de los mismos puede disminuir la mortalidad general, motivo por el cual están indicados en el caso de pacientes que no hayan respondido a la reanimación inicial, y el esteroide recomendado es la hidrocortisona en dosis de 200 miligramos en infusión de 24 horas o 50 miligramos cada 6 horas durante 7 días. ¿Qué hay respecto del uso de hemoderivados? Pues hay evidencia contundente de que en caso de que la hemoglobina llegue a ser igual o menor de 7 gramos sobre decilitro, se deberá iniciar la transfusión de un paquete globular. Se recomienda, aunque debe ser cautelosa esta recomendación, que la transfusión de plaquetas se inicie cuando la cuenta de estas sea menor de 10.000, y hay evidencia contundente para no recomendar el uso de eritropoyetina ni el uso de plasma fresco congelado en estas pacientes. Respecto al control de la glucemia, es fundamental procurar que la glucosa la glucosa sérica se encuentre menor de 180 miligramos sobre decilitro, y en caso de que ésta rebase esta cifra, se deberá emplear insulina para el control de la misma, puesto que sí se ha observado que este punto de corte se asocia a mayor mortalidad cuando no se controla la glucosa. Motivo por el cual se considera un punto de buena práctica la monitorización de la glucosa, aunque sea de modo capilar, cada 2 horas. Respecto a los cuidados en el embarazo, por supuesto que se deberá de mantener un monitoreo fetal y mediante la PCS o la keratografía de modo continuo, aunque no se debe de perder de vista que la mejor herramienta, la herramienta que tiene una validación importante para la vigilancia del bienestar fetal, es la medición del IP de la arteria umbilical media mediante el estudio Doppler. También se debe considerar que, bueno, en caso de que ya estemos ante un escenario que es necesario la resolución de la gestación, pues en caso de que se cuente con las condiciones obstétricas, se deberá optar por ofrecerle a la paciente el parto vía vaginal, y más si sobre todo se encuentra o hay una sospecha de que el foco primario de infección es a nivel del útero o pelvis. Entonces es en estos casos donde se debe de considerar la abreviación del segundo periodo de trabajo de parto mediante el uso de forceps o vacuum, ¿no? para disminuir el esfuerzo materno con el consecuente gasto cardíaco aumentado y consumo de oxígeno propio de un trabajo de parto y particularmente durante el periodo expulsivo. Debemos de tener también siempre en cuenta que las principales complicaciones perinatales en este tipo de pacientes pues es el parto prematuro, la ruptura de membranas, la sepsis neonatal, la hipoxia, la acidosis o la muerte fetal y neonatal, y las principales complicaciones en las madres pues es la presencia de edema pulmonar, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal aguda, isquemia hepática, embolia séptica, isquemia de miocardio, isquemia cerebral o coagulación intravascular diseminada. Desde el punto de vista del obstetra que atiende a las pacientes con sospecha o diagnóstico de sepsis, más allá de conocer el manejo en la terapia intensiva, considero yo que nuestra principal labor es esta, en la de la prevención, motivo por el cual la OMS ha sido muy enfática, ¿no? en establecer campañas enfocadas a disminuir y prevenir la incidencia de la sepsis, llamándola paralasepsis, es decir, empoderar a los trabajadores de salud a que sospechemos y manejemos oportunamente la sepsis en las mujeres embarazadas para prevenir las complicaciones en ellas y o en sus hijos. El enfoque preventivo basado en evidencias se basa en estos 6 escalones, ¿no? Del control prenatal con un enfoque de riesgos,
evitar la tricotomía rutinaria, limitar los tactos vaginales durante el trabajo de parto, el uso correcto de antibióticos profilácticos, el lavado vaginal previo a la cesárea y por supuesto la antisepsia adecuada. Motivo por el cual, a manera de conclusión, establecemos que la sepsis y el choque séptico en obstetricia siguen siendo un reto de alta complejidad para todo el personal de salud. Las pacientes pueden progresar rápidamente a falla orgánica múltiple y a la muerte, motivo por el cual se requiere un alto grado de sospecha clínica y un manejo multidisciplinario oportuno para disminuir la mortalidad en este grupo de pacientes. Muchas gracias por su atención. Como siempre, quedamos a sus órdenes en la Gineco 4. Que tengan muy buen día.